Muy buenos días con todos, queridos hermanos y hermanas, de nuevo, y no me cansaré siempre de expresar mi gusto, mi alegría de estar en medio de nuestra familia de fe para alabar y adorar al Señor. No hay reunión que me alegre más que la reunión con la congregación, con la iglesia. Este es el único tipo de reunión que no solo trae felicidad a uno, sino que estimula el alma, aviva el espíritu, despierta emociones gloriosas que son dirigidas y encaminadas al Señor Jesucristo por medio del estímulo, el aliciente, el ánimo, la exhortación, la presencia, las palabras, el testimonio de todos los creyentes que se congregan bajo un mismo techo. Ese es el efecto que causa la comunión de los santos, la comunión de los creyentes. Después está una comunión de los creyentes. Y como creyentes estamos interesados en conocer a aquel que nos ha hecho partícipes de preciosas promesas y gloriosas bendiciones que disfrutaremos en el cielo, y que desde ya estamos viendo un anticipo de estas hermosas bendiciones al disfrutar de la vida que Dios nos ha dado con un propósito en este tiempo, al vislumbrar ciertos vestigios de las bendiciones de Dios cuando Él responde a nuestras oraciones, cuando Él obra en nuestra vida, cuando Él permite circunstancias gozosas alrededor nuestro para experimentar mínimamente alegría y gozo. Y mínimamente digo, porque la alegría y gozo que experimentaremos en el cielo no se compara con la mayor alegría y gozo que sientas aquí en la tierra. Porque allá todo es mucho más sublime, todo es mucho más glorioso, todo es en sobredimensiones, todo es profundo. Ese es el cielo al que vamos. Y por supuesto el que hace glorioso el cielo es nuestro Dios, su presencia. Tan gloriosa será su presencia que no necesitaremos de sol ahí en el cielo, del astro sol, porque su mismo esplendor de gloria iluminará hasta lo más profundo de los creyentes que estaremos allí en el cielo. Y justamente les decía, con el interés de conocer más de la oportunidad que Dios nos ha dado de ser creyentes y partícipes de una iglesia, es que nos hemos dispuesto a conocer lo que Dios quiere de su iglesia, lo que Él quiere ver en su iglesia. Él, como el sumo pastor, el verdadero pastor, quiere ver en su iglesia ciertos rasgos de carácter, ciertas actividades, ciertas prácticas, ciertos ministerios. Quiere que tengamos presente sus enseñanzas, lo que nosotros llamamos doctrina, o lo que llamamos declaración de fe. Él quiere ver santa y sana a su iglesia. Por ello es que hemos emprendido un estudio donde aprendamos todo esto, buscando discernir la voluntad de Dios, el propósito de Dios para su iglesia y lo que Él espera de cada uno de nosotros, tanto de manera individual como de manera colectiva, congregacionalmente. Y es que en esa búsqueda empezamos una serie llamada La Anatomía de la Iglesia, y hemos estado viendo muchos elementos vitales para la vida de la iglesia, para el buen funcionamiento del cuerpo de la iglesia. Y hoy estamos en la parte que hemos titulado los músculos del cuerpo, la iglesia. Habiendo visto algunos músculos esenciales que aportan el movimiento ministerial al cuerpo, siendo estos la predicación y la enseñanza, un músculo que debemos desarrollar y fortalecernos. El otro fue el evangelismo y misiones. El tercer músculo que vimos fue la adoración, músculo que también debemos desarrollar. Y el cuarto músculo que habíamos visto es la oración. ¿Lo recuerdan? Vimos predicación y la enseñanza como un músculo, evangelismo y misiones como otro músculo, adoración y oración.
Hoy día vamos a terminar de ver los músculos que Dios espera que desarrollemos como cuerpo eclesiástico para poder ser ágiles en nuestro movimiento ministerial. Y no solo ágiles, sino poderosos en la actividad eclesiástica, en la actividad del ministerio que realicemos en esta iglesia. Es por ello que quiero mencionar el quinto músculo. Es el discipulado. El discipulado. Esencialmente, el discipulado es llevar a las personas a Cristo y adoctrinarlas en las verdades que fortalecerán su vida. Eso es en términos integrales, el discipulado, llevar a las personas al conocimiento salvador de Cristo y luego mostrarles, adoctrinarlas en las verdades que le darán fortaleza en su vida espiritual. Cristo nunca consideró a nadie como cristiano y no discípulo. Discípulo era sinónimo de cristiano. El discipulado no se restringe a un momento de predicación evangelística. Tampoco se restringe a un momento de impartir ciertas clases de discipulado, como usualmente lo llamamos, y fin. El discipulado abarca mucho más que eso. Nuestro Señor nos ordenó lo siguiente: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Siempre me impresionó este pasaje. Al inicio tenía un deseo de ir y hacer discípulos, de modo que en ese entonces mi deseo era más misionero que pastoral, más itinerante que un maestro de la Biblia. Pero cuando más meditaba en este pasaje, vi la relación íntima e imposible de desligar que tiene el hecho de que no solo quiere que vayamos y hagamos discípulos a las naciones, sino también nos bauticemos en señal de que pública de que reconocen realmente ser discípulos, seguidores de Cristo, y no solo ellos, sino que les enseñemos que guarden todas las cosas que os he mandado. Dios despertó un fuerte deseo en esa parte en particular, enseñarles todas las cosas que os he mandado. De modo que pronto redireccionó mi pensamiento ministerial, pasándolo de imaginarme como un misionero a un trabajo más permanente, más fijo en un solo lugar, en donde pudiera tener la oportunidad de enseñar todas las cosas que Él nos ha mandado. Es así como el Señor me ubica en lo que sería su llamado al pastorado específicamente. En el discipulado, lo que se quiere es que invirtamos, escuche, en otros, así como otros han invertido en nosotros. ¿Quién alguno aquí conoció a Cristo porque otro se acercó y le predicó de Él? Le habló del Evangelio. Probablemente todos. ¿Quiénes han experimentado en algún momento de su vida la enseñanza de la Biblia por parte de un hermano o una hermana devoto en la iglesia en donde ese entonces estabas, cuando tú recién conocías a Cristo? ¿Quién puede pensar en algún hermano o hermana en algún momento de tu vida atrás que te ayudó con alguna enseñanza, te discipuló, te compartió más de las Escrituras? Probablemente todos podemos pensar en esa persona, en ese hombre o en esa mujer que haya sido. Todos en algún momento de nuestra vida, si no hasta hoy, tenemos a gente o hemos tenido a gente que ha invertido tiempo en nosotros, que nos ha enseñado cosas de Dios, cosas que no sabíamos en ese momento y que necesitábamos saber. Alguien invirtió tiempo en ti. No solo para predicarte el Evangelio, sino para enseñarte las verdades fundamentales de las Escrituras, ayudarte en tu vida cristiana, independientemente de la edad que tengas hoy. Alguien invirtió tiempo en ti y te enseñó cosas valiosas. Eso hicieron un trabajo de discipulado en tu vida.
A lo mismo nos está llamando el Señor hoy. Ya se nos ha pasado la posta. Se te ha pasado ya la posta para que tú hagas lo mismo con otros. Discipular es pues una función en la que toda la iglesia debe estar involucrada. Y resalto esto porque no debemos pensar que el discipulado en la iglesia está restringido a un grupito en particular, pastor y alguno de los líderes o solo a los maestros de escuela dominical. El trabajo de discipulado debe ser practicado por toda la congregación, discipulándose unos a otros. Obviamente se requiere conocer lo que vas a enseñar. Pero lo que quiero enfatizar, que el trabajo discipulador por parte de los miembros de una iglesia, por parte de los creyentes, no es opcional. Tenemos que llevar a las personas al conocimiento del Salvador y luego pasar con ellos por el proceso de ayudarles a madurar. Si bien Dios es el que da el crecimiento y su Espíritu Santo es el que forja desde dentro la espiritualidad del cristiano, produciendo frutos espirituales, no obstante, eres tú, hermano, el instrumento del Espíritu Santo para discipular. Todos tenemos que discipular a aquellos que el Señor ha puesto a nuestro lado. No podemos ser indiferentes ante el necesitado de alimento espiritual. El mejor discipulado, por cierto, empieza pues cuando cultivamos una amistad con la persona, una relación con la persona. No pueden darse las oportunidades de discipulado si olvidamos que debemos relacionarnos unos con otros, debemos tener comunión unos con otros. No quiero decir que debes buscar ser su amigo tan solo porque quieres discipular a alguien, sino que buscas ser amigo de alguien porque realmente le amas y te interesa su vida y tú reconoces que tienes algo que él no tiene, algún conocimiento que él no tiene, algún conocimiento espiritual, algún conocimiento de Dios que él no tiene, y que porque le amas y te interesa y reconoces que lo que tú tienes también le serviría mucho a él, te acercas a él, entablas una relación y buscas compartir con él lo que Dios te ha dado a ti también. Es pues un principio bíblico, muy claro en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2 que leo para ustedes. En 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La prerrogativa es ser idóneos para enseñar a otros. Pero el principio allí es que debemos estar compartiendo con otros lo que han compartido con nosotros. 2 de Timoteo 2.2 que acabo de leer nos recuerda que lo que otros nos han enseñado debemos compartirlo con otros, amados. Lo que sabemos no se debe quedar en nosotros, sino que debemos compartirlo con los demás. Enseñar a otros verdades básicas es una forma de discipular. Puedes discipular en áreas doctrinales, en áreas de la vida práctica, en áreas de la familia, en cualquier área que atañe a la vida, es un tema para discipular. Llevar un estudio sobre el bautismo con alguien, por ejemplo, que todavía no se ha bautizado, es también otra forma. Por cierto, tengo la necesidad de encontrar a alguien que quiera compartir 3 lecciones con una persona que quiere bautizarse. Necesito que sea una persona que ya se ha bautizado, que conoce las Escrituras y se le provee estas lecciones para que pueda compartirlo, discipular a una persona en esta área en específico. Es mujer, así que me gustaría que una hermana madura pueda acercarse a mí en algún momento y podemos conversar. Esta es una oportunidad de servicio también, una oportunidad para poner en práctica lo que estamos aprendiendo hoy, de discipular. Realizar, otra opción es realizar un estudio del Evangelio de Juan con alguna persona no creyente que nos está visitando por algunos domingos continuos y tú has visto a esa persona y tienes llegada, tienes acercamiento, la saludaste bien. Ahí hay una oportunidad para discipular. Pero no tengo con qué discipularme, no te preocupes, te lo proveo. Pero
estás buscando esas oportunidades. Compartes el Evangelio de Juan con un énfasis evangelístico, es también otra oportunidad. Y así por el estilo. Hay muchos recursos y temas que podemos utilizar para instruirnos unos a otros en las doctrinas y verdades fundamentales para la vida cristiana. Los recursos, los temas, no faltan. Faltan los que estén dispuestos a enseñarlos a otros, tal como te lo enseñaron a ti. Solo tienes que estar dispuesto y te ayudaremos a hacerlo. Te orientaremos, te dirigiremos, te facilitaremos lo que se necesite, pero tú lo haces, no yo. Porque es tu oportunidad de servir al Señor, es tu oportunidad de poner en práctica lo que Dios manda, discipularnos nosotros, hacer discípulos. Esto último, por cierto, me lleva a preguntar lo siguiente: ¿quién debe discipular a las personas? La respuesta es todos nosotros. ¿Quiénes deben discipular? Todos nosotros debemos hacerlo. Por supuesto, Dios espera que todos nosotros seamos suficientemente maduros, o al menos tener un conocimiento básico de lo que vamos a enseñar. Un mentiroso no puede enseñarle a otro a no mentir. Uno que no asiste a la iglesia o que asiste a la iglesia de vez en cuando no puede enseñarle a otro la importancia de asistir a la iglesia. O uno que no lee su Biblia no puede enseñarle a otro a tener un devocional diario con su Biblia. Idoneidad. Solo necesitas estar bien con Dios para que seas un buen ejemplo también humano para imitar. Una persona que tenga buen testimonio, como dije. Necesitas haber sido instruido en esas verdades que vas a enseñar o lecciones que vas a compartir con tu hermano y hermana. Una de las áreas en la que sería muy beneficioso que trabajemos el discipulado es en las familias. Presta atención a lo siguiente. Es en esta área en particular, las familias, la que Satanás está atacando hoy en día como no lo ha hecho antes. Literalmente, él está destrozando familias. Familias en la iglesia. Eso es lo más chocante. No solo familias fuera de la iglesia, sino familias en la iglesia. Es el objetivo de Satanás. Las familias deben ser también nuestro objetivo discipulador. Las familias. A esto se suma la laxitud moral, el descuido en la educación bíblica y la mundanalidad cada vez creciente en la que se encuentran rodeadas las familias en general el día de hoy. Viven en un contexto en donde la familia está siendo atacada por muchos flancos. Está siendo atacada la integridad de la familia con intenciones de leyes que promulgan erradicar el concepto bíblico de la familia, hombre con mujer, para proponer un concepto homosexual de familia. La familia no solo en esa área está siendo atacada en la crianza de los niños, donde vemos a los padres cristianos hoy sufrir con sus hijos adolescentes, con sus jóvenes que no quieren saber nada de Dios, que no quieren venir a la iglesia. Las familias también están siendo atacadas en áreas donde el esposo, cristiano o no sabe cómo ser un buen esposo, en donde la esposa, cristiana o no, se dan en cualquier caso, al diablo no le importa, porque está logrando su objetivo con cristianos y con no cristianos, más fácil todavía para él. Atacando a mujeres en su relación conyugal con su marido, desviándolas. La familia en general está siendo atacada. Y la iglesia no puede quedarse impávida ante esta situación, inmóvil, indiferente. No podemos quedarnos indiferentes ante eso. Las familias piadosas se están reduciendo al mínimo. Las familias que están preparando una futura generación de hombres y mujeres piadosos cada vez son mínimas en las congregaciones. La iglesia tiene que ayudar a preservar a la familia.
Esa debe ser una de nuestras prioridades, enseñar y discipular a los padres y a los hijos. Sembrar en ellos valores bíblicos que los preserven de la corrupción de este mundo. Me gusta mucho cuando veo a un adulto enseñando a jóvenes esposos a ser futuros padres, o a jóvenes que todavía no se han casado. Me gusta ver cuando veo a un adulto maduro en la iglesia enseñándole a estos jóvenes a ser padres, hombres piadosos, o a mujeres adultas, hermanas adultas, enseñándoles a mujeres tener una buena conducta. Me gusta mucho ver eso. Pero ¿qué hemos hecho hoy en las iglesias? No, adultos enseñando a jóvenes es aburrido, se van a aburrir, se van a ir. Pongamos a jóvenes enseñando a jóvenes. Pongamos en terminología de proverbios a un poco sabio enseñándole a otro poco sabio. Porque así va a ser más entretenido para ellos. Hemos olvidado el patrón bíblico. Jóvenes, aconsejando a jóvenes, no es sabio. Si no, aprendamos del error de Roboam, justamente por hacer esto. El Primero de Reyes, capítulo 12, versos 6 al 11. Primera de Reyes, capítulo 12, versos 6 al 11. ¿Qué hizo Roboam? ¿Cuál fue su error allí? Capítulo 12, verso 6. Primero de Reyes, capítulo 12, versos 6 al 11. El rey Roboam consultó con los ancianos, estoy leyendo verso 6, el rey Roboam consultó con los ancianos que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes que le responda a este pueblo?, preguntó. Si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo, respondieron ellos, los ancianos, y se condesciende con ellos y les responde con amabilidad, ellos les servirán para siempre. Este fue el consejo de los adultos, de los sabios, de los ancianos. Verso 8. Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos. Tal vez dijo, no, ese es antiguo, no es muy dinámico, no es muy online. Y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. ¿Ustedes qué me aconsejan?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo que me dice, aliviemos el yugo que su padre nos echó encima? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le contestaron, este pueblo le ha dicho a su majestad, su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndales de este modo. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre, y si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Roboam despreció el consejo de los ancianos por ir tras el consejo de los jóvenes. No digo que que no hayan jóvenes sabios. Yo mismo soy un pastor joven y con cuidado estoy diciendo esto, porque soy joven relativamente, y aún podría ser más idóneo un pastor más anciano que yo para una congregación. Sin embargo, Dios me ha llamado, porque Dios me ha aprobado y ustedes lo han reconocido. No obstante, sigo siendo joven, y las precauciones que manda la Biblia a los jóvenes también se aplican a mí. Sin embargo, a lo que quiero llegar es que, sin insinuar que no hay jóvenes sabios y que no podría algún joven tener un buen consejo, lo que quiero decir es que no parece muy sabio jóvenes enseñando a jóvenes, porque son inexpertos en la vida. No tienen el conocimiento suficiente que un anciano que ya conoce a Cristo por muchos años y es piadoso tiene. Si no lee Proverbios, ¿cómo considera Proverbios a los jóvenes? Proverbios es un libro escrito para los jóvenes.
Me duele cuando las reuniones de jóvenes solo quieren comprar libros dinámicos en las librerías cristianas para jóvenes, pero no enseñan expositivamente el libro de Proverbios, que es el libro divino escrito por Dios para jóvenes específicamente. Desprecian Proverbios, solo algunos pasajes por allí. Solo digo que no parece sabio poner a un joven a dirigir a otro joven. Ellos necesitan a alguien con más experiencia en la vida, con más sabiduría, con más conocimiento. Eso me parece bíblico. Por esto es que Pablo le pide a Tito que los ancianos en la iglesia, Tito capítulo 2, verso 6, que los ancianos en la iglesia exhorten a los jóvenes a que sean prudentes. Mira, Tito capítulo 2, verso 6. Dice allí, Tito capítulo 2, verso 6, a los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos o prudentes en la NBI, en la Reina Valera. Exhórtalos. Me es grato ver a las mujeres adultas que ya han criado hijos, que ya han vivido en el matrimonio mucho tiempo. Me es grato cuando las veo acercarse a las jóvenes, a discipularlas, discipular a las esposas jóvenes, ayudarles a ser madres, enseñarles cómo es una madre. Me gozo cuando veo a una mujer adulta cristiana enseñándole a una joven a ser una madre cristiana piadosa, a ser una esposa amorosa. El primer consejo que mi esposa recibió cuando esperábamos a mi primer hijo, de una mujer cristiana de años en la iglesia, fue no sabes en lo que te has metido. El segundo consejo que escuchó de una cristiana adulta en una iglesia cuando esperábamos a nuestro segundo hijo y que ésta conformaba un grupo de consejería, no sé en dónde, fue sarcasmo. ¿No se compran un televisor? Si así está la consejería de las mujeres adultas con las jóvenes en la iglesia, ¿qué vamos a esperar en el mundo? ¿Qué van a encontrar ellas en el mundo? ¿Qué van a encontrar nuestros jóvenes en el mundo? Matricidio. Hijos, te arruinan la vida. Tener más de uno ya es de locos o de millonarios. Y aún los millonarios quieren tener muchos hijos. ¿Pero qué encuentran aquí en la iglesia? Aliento, ánimo, no parecen encontrarlo tampoco. Pero debieran encontrar ánimo, aliento. Las adultas debieran, las hermanas que han tenido hijos, que ya han criado, que son esposas de años, cristianas maduras, deberían voltear su vista y buscar a las jóvenes casadas, jóvenes madres, y acercarse a ellas, compartir su sabiduría, compartir su conocimiento, estimularlas, animarlas, porque si no lo hacen aquí, nadie lo va a hacer afuera. Por el contrario, afuera las van a desanimar. Lo mismo con los jóvenes. ¿Por qué tenemos tantos hombres irresponsables el día de hoy? Porque no han tenido un modelo de padre piadoso. Y segunda razón, porque no hay hombres piadosos que se levanten de su sitio y se acerquen a estos jóvenes cristianos en la iglesia y digan: ven un momento acá, quiero hablar contigo sobre la vida, sobre la crianza, sobre el matrimonio, sobre la hombría. En especial aquellos que de repente vienen de un hogar disfuncional o donde su padre es incrédulo y no tienen un ejemplo de paternidad cristiana. Nuestros jóvenes parecen estar adoleciendo de eso y nuestros adultos parecen estar siendo negligentes respecto a eso. Hablo como alguien a quien nunca se le acercó ningún hombre adulto piadoso a ayudarle en esta área. Y quien tampoco no tuve en ese tiempo un padre que me enseñara, aunque sí una madre que me enseñó a ser el padre y el hijo que soy hasta hoy. Esto dice la Biblia, no es mi filosofía del ministerio. Esto dice la Biblia y cito Tito capítulo 2, versículo 3 al 5. Tito capítulo 2, verso 3 al 5.
las ancianas, o sea, las mujeres mayores, las que han criado, las que ya, sea que sean abuelas o que son ya, tienen tiempo en el matrimonio, años en la fe. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Qué dice? ¿Qué más dice? Mira, resalta este pasaje. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas y cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Pero si no se practica esto, hermanos, vamos a cosechar la generación de jóvenes cristianos que estamos viendo hoy día. Y no nos dejemos después. Porque si no los criaste en tu casa como deben ser, no pienses que la iglesia con una reunión de jóvenes los sábados va a transformar a tus jóvenes que tú mismo no has podido educar. No es una reunión de jóvenes la que va a transformar a los jóvenes. Es tu testimonio piadoso, es nuestro discipulado con ellos lo que va a utilizar Dios más que cualquier otro instrumento, como también la reunión de jóvenes, para enseñarles lo que es vida paternal, lo que es responsabilidad conyugal, lo que es la responsabilidad paternal. Pero ¿qué hacemos con reuniones de jóvenes que tratan de temas irrelevantes y no de estos? Que solo buscan entretener y proveerles un sábado de diversión para ellos. Mira, si el sábado están aquí en la iglesia, pero su corazón no está transformado, de lunes a viernes van a estar en cualquier otra parte y de nada sirve. Necesitan ellos un discipulado personal, un discipulado de persona a persona, donde tú, madre anciana, en términos bíblicos, con todo respeto, te acerques a esas mujeres jóvenes que están aquí y les hables de tu experiencia, les hables de lo que sabes de Dios. Y los jóvenes necesitan de ti, anciano, que se acerquen para que les hables de la paternidad responsable, de la hombría, de lo que es ser hombres. Tal vez la juventud de hoy, que está tan desligada de los valores de la familia y la crianza de hijos, es una cosecha de una generación pasada que no enfatizó en el discipulado de familias. Y lo que estamos viendo hoy es la consecuencia de una generación pasada de creyentes que descuidaron a sus jóvenes. No se puede exagerar la necesidad que hay de las familias de una iglesia. Deberíamos apoyarnos unas a otras. Cuando una madre tiene preguntas y dificultades en la crianza, ¿qué debe de hacer? Que tenga la confianza de acercarse a una hermana madura en la fe y que ya haya criado hijos o que los esté criando, para apoyarse mutuamente unas a otras, intercambiando conocimientos, experiencias en la crianza y orar juntas. Pero, ¿qué piensan? Ay, no, qué vergüenza. Ay, no, ¿qué va a decir? Oh, no, va a creer que me estoy metiendo en su vida. O no, ella se supone que es maestra, pero se supone que ella debe saber más la Biblia que yo, pero es joven. Y ponemos un montón de excusas para no acercarlo. Lo mismo si un hombre está teniendo problemas en su matrimonio. ¿Qué debe hacer? Que busque hombres maduros en la fe, aquí en la iglesia, o en otra congregación total. Lo importante es el propósito, que busque hombres maduros en la fe que le puedan aconsejar. Pero me temo que la tendencia de hoy es que si tienes problemas con tus hijos, vas al psicólogo del colegio o vas al psicólogo de la calle. Y no se puede confiar hoy en día, al menos no en la mayoría de los llamados psicólogos cristianos, porque lo único de cristiano que muchos de estos tienen son los versículos pegados en su oficina, pero sus argumentos son mundanos, filosóficos. O si tienes problemas con tu pareja, vas a alguna entidad secular de conciliación o simplemente te quedas callado por el qué dirá. Ante esta realidad, la iglesia, ¿qué debe hacer? Buscar discipular familias. Buscar discipular familias.
¿Cuál es tu reacción cuando ves hijos rebeldes en las familias de la iglesia? Cuando ves a uno de los hijos de algún hermano que sea rebelde, ¿cuál es tu reacción? Ay, ese hermano no sabe criar. Ay, esa hermana. Oh, no, yo no me puedo meter. ¿Cuál es tu reacción cuando se ve algo así? ¿Ayudas a otros padres a enseñar a sus hijos un comportamiento correcto? Y se espera, por supuesto, que si se te acercan a ti con esta intención, un anciano o una anciana o una familia piadosa de la iglesia, no seas tan orgulloso, tan orgullosa de decir, ay, yo ya sé eso. Gracias, hermana. Sí, yo ya me compré mi libro de Dobson. Gracias. No vayas a ser tan orgulloso, por favor, de decir eso. ¿Te ofreces a llevarles un estudio bíblico sobre el tema? ¿Qué harías? ¿Qué haces al respecto? ¿O dejas pasar el asunto? Pero arregle con Dios. Les animo a buscar en la iglesia a quién podrían ayudar con algún tema bíblico que tú conoces y que le sería de mucha utilidad a esta persona, a ese hombre, a esta mujer joven o a esta familia. ¿Por qué no conceptuar estudios bíblicos entre dos familias? Sería muy lindo y tratar un tema común a ambas familias, que edifique a ambas. Una más instruida que la otra para que haga el efecto discipulador. Pero sería muy lindo desarrollar eso. Si necesitas materiales, quiero que sepas que hay formas en que la iglesia podría proporcionárselo. De eso no te preocupes. También la iglesia te ofrecerá diferentes cursos y lo ha estado haciendo en el transcurso de su historia también. Y lo seguiremos haciendo, cursos que nos capaciten para realizar la obra del ministerio espiritual en la iglesia. Lo que nos interesa es que todos estemos involucrados en el discipulado. Así como todos podemos ser discipuladores, todos podemos ser objeto de discipulado. Colosenses 3:16 enseña que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y subrayo la oración que viene. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Ves allí? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Colosenses 3:16. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por eso cantamos salmos, himnos y cánticos espirituales, hermano. El cántico siempre está relacionado con todo, porque es una forma de aprender y de discipular. Es claro por este y por otros pasajes que la iglesia debe estar preparando, discipulando y enseñando a su gente para que así el cuerpo de Cristo se vea edificado, de modo que todos estén preparados para ministrarse mutuamente. Es la voluntad de Dios, el discipulado. ¿Amén? Amén. Es el músculo que debemos desarrollar. El siguiente músculo y el sexto tiene que ver con nuestras ofrendas. Es también una expresión de nuestra adoración al Señor. Así que pasemos a este otro músculo, las ofrendas. Una sencilla definición de ofrenda sería la que nos proporciona el diccionario, cosa que se ofrece en señal de gratitud, especialmente a Dios o a personas especiales. Algo parecida es la definición de sacrificio, que dice ofrecer algo a Dios en señal de adoración y gratitud. Sin duda alguna, el ofrendar es una función de la iglesia. La iglesia no solo entrega cosas materiales para que se dispongan al servicio y beneficio de la iglesia de Dios, y en consecuencia la obra del reino avance, sino que estás ofrendando a Dios mismo al reconocer en ese acto tu dependencia y agradecimiento ante el Señor. De modo que hay muchos elementos involucrados en la ofrenda. No únicamente el elemento matemático de separar tu ofrenda, diezmo, como el porcentaje que quieras, y entregarlo. Hay muchos más elementos involucrados en la ofrenda.
Dios en su plan administrativo para la iglesia ha dispuesto que la obra del ministerio avance y se mantenga por medio de las ofrendas generosas de su pueblo. Todos los miembros de una iglesia están llamados a ser generosos para la causa del reino. Particularmente la iglesia debe ser la beneficiada principal de la aportación generosa de los santos que la integren. Primera de Corintios 16:2 dice claramente: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Primera de Corintios 16:2. Este pasaje nos enseña que ricos o pobres deben tener parte del sacrificio gozoso de dar al Señor de todo lo que tenemos. Además, se debe hacer de manera sistemática, pues dice cada primer día de la semana. El ofrendar en la iglesia no es algo esporádico o condicional a un aumento de bienes. Más bien, es algo planificado y proporcional, pues dice según hayas prosperado. Planificado y proporcional. Cada primer día de la semana. Planificado, proporcional, según hayas prosperado. Tristemente se ve en ocasiones que algunas personas no dan nada, otras solo dan cantidades simbólicas. Esto no debiera ser así, porque todos debiéramos estar dando lo justo, aquello que es proporcional a nuestros ingresos generales y con un corazón generoso, desprendido. Las ofrendas, como una expresión de la religiosidad genuina, son una de las formas más claras en las que el cristiano puede evidenciar que sirve al Señor con su vida. O puede evidenciar la abstención de ofrendas que sirve a otro Dios. ¿A Dios o a Mamón? El Dios de la riqueza. ¿A Dios o a Mamón? ¿A quién servís con vuestras ofrendas? En las Escrituras Dios usa más de un centenar de nombres para describirse, pero hay uno en particular que lo asocia más con las posesiones materiales. Ese nombre es Señor. Señor, dueño, Señor. Este es el nombre que mejor describe la parte de Dios en el área del dinero. Existen tres facetas de Dios como Señor en el área de los recursos materiales. Primera, Él es dueño. Él es dueño de todas nuestras posesiones. Mira Ageo capítulo 2, verso 8. Ageo capítulo 2, verso 8. Ageo, capítulo 2, verso 8. Dice allí: mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Dios es el dueño de todo. Segunda faceta que implica el hecho de que Dios sea el Señor es que Él está en control de todo. Él da, Él quita, Él dispone la cantidad que quiere, de la forma que quiere, cuando quiere, como quiere. Él está en control de todo. El Señor está en control absoluto de todas las cosas que ocurren en la tierra. Y la tercera faceta de Dios como Señor sobre las posesiones es que Él es el proveedor. Y un hombre que particularmente describe esta característica de Dios es Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. De modo que Él es Señor, y todos en la iglesia debemos recordar la verdad bíblica que dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y aquella otra que dice: dad y se os
dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Ahora bien, sabiendo que Dios es el dueño de no solo el 10% de nuestro dinero, sino que Él es el dueño del 100%. Y eso es importante recalcar. Si creíste que el 10% le pertenece al Señor y el 90% te pertenece a ti, tienes una teología incorrecta. El 100% le pertenece a Dios. En su gracia nos deja utilizar el 90% o el 80%, pero todo le pertenece a Él, todo es de Él. Y no solo la remuneración económica que recibimos por nuestros trabajos, sino todo lo que tenemos, hasta nuestros hijos son de Él, hasta nuestra salvación es de Él. Así que, ¿qué cosa tenemos que seamos exclusivos propietarios? Ni el alma, ¿no es cierto? Ni el alma, todo es de Él. Además, Dios está confiándonos su dinero para que nosotros lo administremos generosamente en todo lo que es sensato, justo y bueno hacer delante de Él. Si uno está siendo mezquino en sus ofrendas en la iglesia, entonces está demostrando que su prioridad en esta área de la vida cristiana no es Dios, sino sus necesidades materiales. Pero tengo necesidades materiales. Jehová Jireh. Aun cuando hay las necesidades materiales, Dios sigue siendo nuestra prioridad. El que tal hace y el que tal olvida que Dios es nuestro proveedor, se arriesga a no recibir la bendición de Dios. Cuando las ofrendas bajan en una iglesia, no es necesariamente porque los ingresos de los contribuyentes voluntarios han disminuido, sino que generalmente es porque la confianza en la provisión de Dios para las necesidades personales han disminuido. La confianza en la provisión de Dios. Otras veces es porque el concepto de que Dios es el dueño del 100% se olvida y se piensa que a Él le pertenece un pequeño porcentaje y no todo, resultando en una mala administración del dinero. Otras veces, justamente por esto, es cuando los miembros no administran sabiamente los fondos que le quedan, es que después se ven en los aprietos económicos y con razón dicen: ya no tengo, ya no me alcanza para dar a la obra del Señor. Pero ahí no fue culpa de que Dios no te proveyó, Dios te proveyó. La culpa fue que no administraste bien tu provisión y por eso no te alcanzó para dar a la obra del Señor. Otras veces es porque la gente no toma en serio el hecho de dar para la obra del Señor y de que nuestras ofrendas son una expresión piadosa de lo agradecido que estamos con Él, con Dios. Dios no necesita nuestro dinero o su dinero, pero quiere hacerlo, quiere administrar la vida material de la iglesia de esa manera. Si somos intencionalmente mezquinos en nuestras ofrendas, estamos entonces siendo mezquinos con nuestro agradecimiento a Dios por todo lo que hace por nosotros. Porque las ofrendas son una expresión de nuestro agradecimiento a Dios. Una ilustración de la actitud generosa que debemos tener al ofrendar para Dios la vemos en el rey David, cuando quiso comprar un terreno con el fin de construir un altar para el Señor. Y me gusta la actitud de David porque es la misma que debiéramos tener tocante a las ofrendas que vamos a dar para el Señor, el valor que le debemos dar al ofrendar. David tenía que comprar un terreno para construir un altar para el Señor. El propietario del terreno le ofreció dárselo gratis a David. Ahora, David hubiera podido pensar: bien, gracias a Dios, me ahorré la compra del terreno. Felizmente, porque el metro cuadrado de Jerusalén está carí por las nubes. Con esto de las inmobiliarias, la burbuja y todo eso, no, me ahorré todo ese gasto. Pero ¿qué dijo David? Esto es lo que dijo: no, sino por precio te lo compraré.
porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Segunda de Samuel 24:24. No por precio te lo compraré. No ofreceré a mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. No quiero ofrecer a Dios cosas que me sobran, dicho de manera aplicativa. No quiero ofrecer a Dios cosas que me sobran, de lo que me queda. Cosas que en realidad no me aportan mucho beneficio material a mí. Cosas que no me afectan en mis posesiones. Sino que quiero que me cueste. Y si me afecta, que me afecte. Total, es para la gloria de Dios. Además, de Él es todo. Y Él es el que me da todo. De modo que no pierdo nada. Más bien pierdo mucho si sustraigo o retengo de lo que Dios espera que generosamente le dé. David no quería dar una ofrenda pobre a Dios. Él no quería ser mezquino con Dios después de todo lo que había hecho su Salvador por él. ¿Cómo pues nosotros podemos ser a veces tan mezquinos con nuestras ofrendas en la iglesia? ¿Cómo podemos serlo a veces? Las ofrendas en la iglesia no están destinadas para acumular fortunas, ni tampoco para que se suplan las necesidades de la iglesia local como único uso de las ofrendas económicas recaudadas. Una iglesia no puede consumirse todo el dinero recaudado en ella misma, en ellos mismos. Su local, lo que sea, en ellos mismos. No puede destinarse todo el dinero en eso. Debemos dedicar parte de nuestros recursos a alcanzar a otros con el Evangelio de Cristo, a personas que no lo conocen, por medio de apoyar misiones generosamente. ¿Cuánto sufren los misioneros el día de hoy por la mezquindad de muchas iglesias? Me asombra eso. A veces escucho comentarios tan estúpidos como estos. Mira, los misioneros norteamericanos ganan millones en sus ofrendas. Porque allá tienen plata, pues, dicen. Y suelo llamarle la atención en esto, porque en realidad no es porque tengan plata, porque en realidad ellos son un ejemplo de iglesias que dan generosamente. ¿Sabes por qué mantienen bien a sus misioneros? Porque son iglesias generosas, y no necesariamente porque tienen mucha plata. Lo mismo es acá. Si una iglesia fuera generosa, ningún misionero peruano estaría sufriendo o teniendo poco dinero o con la tentación de envidiar a otros misioneros que reciben más que él. Es uno de los lugares a donde debemos invertir nuestros recursos, misiones generosamente. Es también la ofrenda destinada a los pobres y necesitados, a donde debe destinarse el dinero recaudado también. Francamente, no me tiene con poco cuidado si cuando hablamos del presupuesto ustedes dicen aquí y allá. No, lo que debemos hacer con el presupuesto es lo que indican las Escrituras, y las Escrituras dan prioridad a los pobres, a las misiones. Cuando entré al pastorado, antes de entrar al pastorado, le dije a Dios: Señor, que no me suceda lo que normalmente le sucede a las congregaciones cuando hablan de presupuestos, que de lo único que mencionan en sus presupuestos para el año es ¿qué vamos a hacer en el hogar? ¿Qué vamos a comprar? Sueldo del pastor, todas las veces está sueldo del pastor. Mira, ponle un buen sueldo a tu pastor y ya no estén hablando de sueldo del pastor, que se le da esto, que se le quita aquello. Señor, yo no quiero estar en eso, le dije. Eso me parece tan poco ético, y además un pastor no debe preocuparse por cuánto va a recibir o cuánto le van a aumentar, porque no trabaja por dinero, trabaja por llamado. Y si recibe dinero es porque lo necesita y porque Dios le manda a la iglesia que le den. Pero las iglesias gastan tiempo hablando de presupuestos, sobre sueldos, sobre qué vamos a comprar. Buscan casi gastar todos sus recursos en ellos mismos. No va a ser acá eso, hermanos. No va a ser así, si vamos a seguir el principio bíblico. Y los que están estudiando conmigo sobre el diaconado, que son muchos hombres, creo que están aprendiendo esto y se identifican con lo que estoy diciendo. Los pobres necesitan también ser auxiliados.
aquellos santos que están pasando por necesidades materiales serias. Tenemos sillas arriba, aprovecho la ocasión, que no se están usando. ¿Sabe cuántas iglesias hay que se están sentando en bancas de madera, en ladrillos? Y nosotros estamos rebalsando aquí de cosas que nos sobran, sin usarlas. ¿Qué? ¿Vamos a pedir la decisión? ¿Quién quiere? ¿Quién no? ¿Regalamos? Estamos haciendo mal si aguardamos cosas que a otros están necesitando. No es nuestra conveniencia congregacional únicamente, sino también debemos velar por otros que están necesitando. Y si nosotros tenemos para ayudar, ayudémosles. En la iglesia primitiva era práctica común apoyar a los hermanos necesitados. Por ejemplo, leemos en Hechos 2, verso 45, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso hacía la iglesia primitiva. Este es un principio para seguir el día de hoy. Un principio. Fue la práctica del apóstol Pablo. Gálatas 2:10. Se preocupaba de los pobres. Fue la iglesia de Macedonia la que nos ha enseñado a todas las iglesias que el dar para los necesitados no tiene que ver con cuánto tenemos, sino con lo que sentimos realmente por nuestros hermanos. Si hay una escala de pobreza entre 1 al 5, 5 siendo más pobre, la iglesia de Macedonia estaba en la escala número 7 de pobreza. Y así aún dio todo lo que podía para los pobres. La iglesia de Corintio también hizo lo propio, 2 Corintios 9, 12 a 15. Por tanto, hagamos nosotros lo mismo. Si bien podemos invertir en cosas que van a contribuir para la enseñanza y el ministerio aquí en la iglesia local, y necesitamos invertir en algunas cosas, este techo que pronto se nos cae abajo, entre algunas otras cositas para brindar cierta razonable comodidad, no queremos lujos, cierta razonable comodidad para desempeñarnos bien en todos los ministerios que se desarrollen aquí. No obstante, no debe ser el único lugar a donde se debe invertir. No tu dinero, no mi dinero, no el dinero de la iglesia, el dinero de Dios. Siendo los otros lugares de máxima importancia, misiones y los pobres. Este es pues las ofrendas, un músculo que debemos desarrollar. Y por último, es el compañerismo. Permítanme terminar con este punto. En este tiempo que creo el Señor me ha llevado a decir, a compartir este mensaje, que no estaba completamente planeado. Pero a veces Dios mueve el corazón del predicador para decir cosas que aunque él no sabe completamente que en realidad esa sea la necesidad en esta congregación, y yo no sé si todas las cosas que he mencionado son la necesidad de esta congregación, algunas sí, no obstante, creo que Dios va a hacer algo con lo que he estado diciendo hasta ahorita, porque es la enseñanza de su palabra. El compañerismo es el último músculo que debemos desarrollar. Este es el siguiente. Es otro nombre bíblico para el compañerismo, es comunidad. Podríamos de hecho cambiar el rótulo de iglesia y llamarnos comunidad cristiana bíblica o comunidad luz del camino y seguir siendo bíblicos en nuestra terminología, sin usar iglesia, que es una transliteración del griego, eclesia. Una comunidad es un grupo que tiene en común un mismo estilo de vida, además de muchas otras cosas en común. Por ejemplo, la iglesia tenemos un propósito en común. ¿Cuál es? Glorificar a Dios. ¿Amén? ¿Ese es nuestro propósito? Glorificar a Dios. Luego, un mismo espíritu, una misma palabra santa, un mismo Dios y un mismo Señor. El que tengamos tantas cosas en común nos lleva a desarrollar algo que llamamos compañerismo. Por tener tantas cosas en común. Nos vemos como hermanos y hermanas y nos tratamos como tales. Somos compañeros de milicia en la guerra espiritual que lidiamos día a día. Una iglesia es, por tanto, una vida en común con los de la misma fe. El compañerismo involucra estar juntos, amarnos y tener comunión unos con otros. Involucra dedicarnos, escuche, atención,
interceder unos por otros, visitarnos, adorar juntos, aprender juntos, cantar juntos y esperar a Jesús juntos. Eso involucra el compañerismo. Cuando tú faltas, se siente tu ausencia, querido hermano. Cuando no vienes a las reuniones de la iglesia, la comunidad, los hermanos sienten tu ausencia. Y así como nos alegra cuando todos están presentes, nos entristece cuando algunos están ausentes. Pero el compañerismo no se da si vivimos vidas programadas rígidamente, sujetas a las agendas laborales, secuestradas por la tecnología, raptadas por un estilo de vida desordenado y descuidado, absorbidas por las necesidades ordinarias de la vida, retenidas por las prioridades personales antes que las de los demás y vidas supeditadas a la disposición del momento. Un estilo de vida así es terrible porque sacrifica aquello que debiera ser parte esencial en la vida del cristiano, que es la comunión. Parte esencial. La comunión con su iglesia es algo que no debemos descuidar. La vida en el Nuevo Testamento, ¿saben? Estaba centrada en la iglesia. Pero hoy ha cambiado las cosas, ¿no es cierto? Hoy ¿en qué está centrada la vida? No me digas la familia, porque no es cierto. Tristemente no es cierto. Bueno, fuera. Hoy la vida está centrada ¿en qué? En el trabajo. En el trabajo. La revolución industrial cambió todo. Mejoró algunas cosas y echó a peor muchas otras. Hoy día la vida de las personas está centrada en el trabajo. Tristemente hoy vemos que la iglesia es solo una opción. Una opción más dentro de las cosas que se pueden hacer los domingos. Si tienes un desayuno con tu familia el domingo, no, eso es primero, la iglesia voy próxima semana. Ya la iglesia no tiene el papel céntrico en la sociedad de hoy. Esta ya hace mucho tiempo se ha convertido en un lugar social, religioso, al que asistir el domingo para aplacar la conciencia religiosa que tenemos. Y esto, si se tiene tiempo o si otras actividades familiares o deportivas no interfieren en el camino. Congregarse hoy es una opción, no un mandamiento. Es la triste situación en la que vivimos. Esto es lamentable. Por otro lado, la familiaridad y el sentido de comunidad en una iglesia es poco frecuente. La familiaridad y el sentido de comunidad en una iglesia es poco frecuente, hermanos. Tengan presente lo que estoy diciéndoles. La gente no se hace miembro de una iglesia o van de congregación en congregación cada cierto tiempo. Si no te gustan algunas cosas, te vas a otra. Ahí encontrarás algunas cosas que sí te gustan y tarde o temprano encontrarás otras que te disgustan. En consecuencia, te vas a otra y te conviertes en un cristiano peregrino, de iglesia, turista, de iglesia en iglesia. No hay un esfuerzo sincero y constante en forjar relaciones con los demás. Me sentí muy alegre cuando llegamos todos acá y saber que aquí hay gente que tiene, más de 20 años congregándose acá y muchos de ellos, como estos preciosos hermanos aquí ancianos adelante, que son de familias cristianas. También a muchos que llegaron son de descendencias cristianas. Pero hoy no se ve mucho de eso. No hay un esfuerzo sincero y constante en forjar relaciones con los demás. No hay lealtad al grupo. Te vas a la menor discusión, a la menor inconveniente, al menor disgusto. Me voy a la iglesia. O me voy a otra congregación. ¿Por qué? Porque nunca desarrollaste amistad con los miembros. No estamos llamados a tener simpatía unos con otros. Estamos llamados a tener amor fraternal unos con otros. El amor fraternal dista de la simpatía kilómetros. Una cosa es simpatía, mínimo. Otra cosa es amor fraternal, intenso. A estos les es fácil abandonar su iglesia para irse a otra sin importar siquiera despedirse.
Lo he visto en el transcurso de mi ministerio pastoral. Sin siquiera hasta luego, pastor. Simplemente desaparecen. No se despiden de los miembros. Nada. Les es indiferente. Hoy se prefiere ir a la iglesia, sentarse, recibir e irse. Si se tiene amigos, solo son unos cuantos del grupito. Y los demás no nos atraen. A propósito, no debemos hacer grupitos. Ustedes ya saben que aquí no hay algo como los de San Borja y los de San Isidro, ¿no? Aquí no hay eso. Dejamos así como en Cristo los judíos dejan de ser judíos, los gentiles dejan de ser gentiles, el griego, el cita, hombre y mujer, todos somos uno en Cristo. Así también acá, aquí no hay de este y de aquel. Aquí hay iglesia, los de la iglesia cristiana bíblica, los del camino. Una sola familia. No debemos formar grupitos. Adviértase que Romanos 15:7 ordena que debemos aceptarnos mutuamente. Todo esto es devastador cuando no se cumple para la vida de comunión de la iglesia, cuando somos solo selectivos en nuestras relaciones, cuando no buscamos relacionarnos sinceramente con todos, no solo con algunos. Pienso que la gente, en vez de esperar que se le acerquen, debiera acercarse ellos mismos a los demás y buscar amigos, buscar ser amigos. Pues hay mucho en común para conversar. Una de las evidencias de tener comunión con Dios, ¿saben cuál es? Es la que describe Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Esta es una de las evidencias de tener comunión con Dios. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Dice allí: pero si vivimos en luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Lo ves? Esa es una evidencia de que estamos en la luz. Dicho de otra manera, de que estamos en Cristo. ¿Cuál es la evidencia? De que tenemos comunión unos con algunos, no, unos con otros. Esa es la evidencia. Es lo que Dios quiere. El que ama a su hermano, dice otro pasaje, en 1 Juan 2:10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y dice también la Escritura en otro capítulo, el que no ama a su hermano no es de Dios. En una congregación todos deben amarse, independientemente de si su personalidad te gusta, si te dijo o no te dijo, independientemente de eso, somos ordenados a amarnos unos a otros. Si uno se niega a desarrollar sinceramente la amistad con todos, está negando su fraternidad con los que su Padre Dios dice que son sus hermanos. Por ello no podemos negar relacionarnos con todos, porque de lo contrario, repito, estaríamos negando nuestra fraternidad con aquellos que Dios dice son nuestros hermanos y hermanas. Y eso, para hacerlo extensivo, también se aplica a otras congregaciones amigas que sostienen la misma fe. Este es un delito penado en la ley de Cristo. Es ser indiferente a los que Cristo dijo que debemos amar. Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. No simpatizaos los unos a los otros, sino amaos los unos a los otros. ¿Con qué tipo de amor? Con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y eso incluso coloca a la familia de la fe en ciertas áreas por encima de la familia sanguínea. Recuérdese que amar al hermano no es, amar al hermano es orar por él, conocerlo, ayudarlo y animarlo. Nada de esto se puede lograr si no hay buenas y constantes relaciones en la iglesia. No pienses que el tiempo de culto en la iglesia es suficiente para desarrollar estas relaciones. No es suficiente nuestro domingo. Por eso es importante que aprovechemos las otras reuniones que tenemos en la semana. Venir el domingo en la mañana y retirarse al final del culto no da tiempo suficiente para desarrollar estas amistades. Tenemos que luchar, esforzarnos diligentemente en buscar asociarnos más con nuestros hermanos en la fe,
Si no, la iglesia no crecerá como comunidad, como comunidad, sino únicamente crecerá como una entidad religiosa y nada más, hasta tal vez numéricamente, pero no como comunidad, con todos los elementos de interrelación que trae aparejada la comunidad. No queremos esto, les pregunto, ¿cierto? No queremos esto, ¿no es así? Entonces, esforcémonos por desarrollar amistades duraderas. Amén. Amén. Alabado sea el Señor en cada uno de estos músculos, en cada una de estas prácticas, en cada cosa que hemos visto en esta serie, la anatomía de la iglesia, que hoy finaliza. Pongámoslas en práctica. Así estaremos buscando modelar una iglesia al agrado de Dios. Pongámonos en pie.